Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lida Consuelo Triana Batanero. El día de hoy les voy a hablar sobre la definición, campos de aplicación, clasificación y uso de la epidemiología. La epidemiología estudia los procesos de salud y enfermedad que afectan a la población. Se interesa por conocer las características de los grupos que se ven afectados, cómo se contribuye geográficamente y en el tiempo de eventos de salud y enfermedad, con qué frecuencia se manifiesta y cuáles son las causas o factores asociados a su surgimiento. El término epidemiología proviene del griego epi, significa arriba, demos, pueblo, y logos, estudio o tratado. Esto implica que la epidemiología es el estudio que se efectúa sobre el pueblo o la comunidad. En lo referente a los procesos de la salud y enfermedad, campo de acción de la epidemiología. La epidemiología no solo se refiere a las enfermedades y a sus consecuencias de una forma general, sino que también ubica una atención en escenarios más complejos, como estudio, control y distribución de las enfermedades, planificación sanitaria, evaluación de los posibles riesgos de las enfermedades, comunicación, tecnología y marco ético legal en el sector de la salud, consecuencias biológicas, psicológicas y sociales de las enfermedades, relación medio ambiente, salud pública. Los estudios epidemiológicos se clasifican en descriptivos o analíticos. Los estudios descriptivos valoran la frecuencia y la distribución de las enfermedades en las poblaciones, con relación a las variables de la persona, lugar y tiempo. Estos pueden aportar indicios que contribuyan a generar hipótesis asociadas entre factores de exposición y estados de salud o enfermedad. Los estudios analíticos valoran los determinantes de los estados de la salud o enfermedad, comprobando o rechazando las hipótesis generadas por estudios descriptivos, con el objetivo de identificar factores de riesgos o protectores de una enfermedad. Entre los estudios descriptivos encontramos los estudios ecológicos realizados sobre las poblaciones y las series de casos y estudios transversales realizados sobre individuos. Los estudios analíticos pueden ser observacionales, como estudios de casos y controles, estudios de cohortes o intervencionistas, como ensayos clínicos, ensayos de campo, ensayos comunitarios. El uso de la epidemiología. Los usos más comunes son la vigilancia de enfermedades determinando la historia natural de la enfermedad, la búsqueda de las causas, la valoración de las pruebas de diagnóstico, la evaluación de la eficiencia de los tratamientos y de las nuevas intervenciones y en evaluación del desempeño de los servicios de salud. La epidemiología laboral se define como la técnica preventiva que, en el marco de la medicina del trabajo, estudia las enfermedades relacionadas con el trabajo que aparecen en determinados sectores de actividad u ocupaciones, así como sus causas, su transmisión y métodos para combatirlas. Otra definición de la epidemiología es la ciencia que se ocupa de estudiar las alteraciones de la salud relacionadas con el trabajo y cómo se distribuyen entre los trabajadores. La epidemiología ha demostrado su utilidad tanto para valorar la hipótesis causales entre las condiciones de trabajo y salud, como para valorar la eficacia y la efectividad de las medidas preventivas. La afirmación de que una determinada condición de trabajo contribuye a un factor de riesgo laboral y, por lo tanto, debe ser objeto de prevención,
solo se puede establecer en la medida en que se ha demostrado su relación causal con un determinado efecto perjudicial para la salud humana. Las aplicaciones de la epidemiología laboral son: primero, medición de nivel de salud de poblaciones. Segundo, descripción de la historia natural de la enfermedad. Tercero, identificación de los determinantes de las enfermedades. Cuarto, control y prevención de la enfermedad. Quinto, selección de métodos de control y prevención. Sexto, planificación y evaluación de los servicios de salud. Vamos a continuar con el punto número 3, que se refiere a los antecedentes históricos de la epidemiología y de la epidemiología laboral. Primero que todo, hablamos de Hipócrates. Fue el primero que la enfermedad tenía relación con el medio ambiente. Esto sucedió hace 2400 años. En 1662, Grun aportó métodos de la epidemiología para medir cuantitativamente los fenómenos. Así sucesivamente, en 1849, Snow demostró que el cólera se propagaba por medio del agua contaminada con materia fecal. En 1811, Finlay demostró que la fiebre amarilla era transmitida por un mosquito, lo que fue verificado en 1900 por Retz. En 1846, Panún realizó avances del contagio del sarampión, que esa fue una de la epidemiología también, que fue un boom a nivel mundial. En 1850 se fundó la Sociedad Epidemiológica de Londres. En 1872 y 1880 se adopta un modelo en que un solo efecto es el resultado de una sola causa. Ya nos vamos para la década de 1940. Se da lugar por primera vez a la crítica del concepto de causa por David Hume, quien afirma el cambio de conceptos arraigados a la investigación epidemiológica como la causa necesaria y la causa suficiente. En la década de 1949, la epidemiología se ocupa de la dinámica del resultado del cáncer y otras enfermedades como la hipertensión arterial y algunas mentales degenerativas. En 1950 a 1959 se identifican las asociaciones entre el cáncer pulmonar y el hábito de fumar como un modelo de la caja negra. Eso fue previsto como para esa época, que también causó mayor impacto. En 1970, Brian Mahon formalizó el modelo de la red de causalidad. En la década de 1975 se abre la problemática sobre el estatuto científico con la publicación del texto por Carol Booth, el cual estipula que los investigadores deberían crear escenarios casi experimentales. Ya basados en la década de 1980, diversos estudios de epidemiología donde encontraron una fuente de asociación entre las prácticas sexuales y el riesgo de transmisión inmunodeficiente humana y algunos tipos de cáncer. Ya entramos a la década del 2007, donde se impactó porcentaje de personas con VIH, se estabilizó. En el año 2009 la pandemia de gripe A H1N19, donde cobró la vida de más de 18,000 personas alrededor del mundo, que eso también fue otra epidemiología que impactó a nivel mundial. En el 2014 la pandemia de ébola comenzó con un brote en Guinea y se extendió por varios países. Ahora pasémonos para lo que tiene que ver nuestra historia de la epidemiología en el ámbito laboral. En la década de 1700, Bernardino Ramazzoni, padre de la medicina ocupacional, fue el primer padre de la medicina ocupacional en el ámbito laboral. Entre la década de 1830 y 1860 aparece el movimiento de salud pública. William Farr, de Inglaterra, fundador del concepto moderno de vigilancia, Villerme de Francia, realizó estudios epidemiológicos en la vida de los obreros franceses. En la década de 1950 a 1980 existieron movimientos democráticos
y el poder sindicalista generar actividad en seguridad en el trabajo. En 1950, Gran Bretaña, con Richard Doll, publicó el primer estudio utilizando el método de cohortes históricas. En 1960, en Estados Unidos, realizaron estudios de mortalidad en industria de acero, asbesto, goma y minería. En la década de los 1970 a 1980, realizaron la evaluación cuantitativa de exposición y avance en métodos estadísticos. Eso es lo que tiene que hacer referencia sobre el tema de la historia de la epidemiología. Ahora vamos a explicar la definición de la historia natural y social de la enfermedad y las estrategias de prevención en la salud. Se entiende por historia natural de la enfermedad a la manera propia de evolución que tiene una enfermedad cuando se deja su propio curso, es decir, es el estudio de cualquier enfermedad desde su génesis y su evolución hasta las últimas consecuencias sin la intervención del hombre. Quiere decir de que es desde el inicio de una enfermedad de tipo terminal que se pueda detectar con tiempo. El término historia social hace alusión a los cambios que observan en el tiempo en una enfermedad en lo relativo al tiempo, lugar y persona y a las características mismas de esa entidad, gravedad, características de los vectores, características microscópicas, así como a las características de riesgo y protección vinculadas a aquella. A diferencia de la historia natural, aquí se tienen en cuenta las intervenciones hechas sobre el problema. El diseño de estrategias de prevención consideran particularmente 6 momentos. 1. Elección de los problemas, seleccionándolos y agrupándolos en áreas focales para identificar si son problemas de violencia juvenil. 2. Definición de la población objetivo, determinando las personas que tienen relación directa con el problema, ya sean víctimas o victimarios. 3. Elección de posibles soluciones, analizando la información sobre los programas y actividades que han sido identificados por la comunidad en el diagnóstico. 4. Establecimiento de metas y objetivos, determinando la intención del proyecto a realizar y los resultados previstos, es decir, determinar qué, cómo, dónde, cuándo, quién y con quién se realizará la estrategia de intervención. 5. Planificación de actividades, describiendo cómo se logra cada objetivo y comprendiendo el plan de operaciones para el proyecto. Y 6. Asignación de responsabilidades, asignándoselas de acuerdo con la capacidad de cada uno de los aliados para proporcionar al equipo y la comunidad una referencia que contribuya a medir costos y visualizar adecuadamente los aliados. Para concluir, una vez diseñada la estrategia, se debe dar paso a la administración de la misma, definiendo un modelo lógico y difundiendo el plan de acción, a fin de organizar, movilizar y controlar recursos con el propósito de alcanzar las metas y los objetivos propuestos.